donde aseguraban que tendría un futuro promisorio y evidentemente su calidad daba para pensarlo. Sin embargo, todo ese talento estuvo a punto de no florecer en primera división. Y el segundo, actos de indisciplina de los que Luis Enrique, entrenador del primer equipo, en ese momento se dio cuenta y lo marginó. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Posterior a la camada de fenómenos que sacó la Masía a finales de los años 90 y principios de los 2000, en la década siguiente entre el 2010 y 2020, la cantera azulgrana estuvo rezagada. No volvió a aportar jugadores relevantes al primer equipo, más por un tema de directiva y proyecto deportivo que por el talento en sí, donde a continuación veremos que sí surgieron jugadores interesantes, pero el primer equipo no les sacó provecho, lo que generó que muchos de ellos se fueron a probar suerte en otros clubes, algunos resurgiendo y otros olvidados. Sin embargo, en los últimos años, posterior al 2020, la Masía volvió a alimentar al primer equipo sacando talentos descomunales, que veremos cómo maduran, pero que de momento están cumpliendo con las expectativas. A continuación, veamos qué factores hicieron posible la reactivación de la Masía y cómo volvió a recuperar la etiqueta de la mejor cantera de la historia. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de iniciar, tengo que explicar por qué la Masía es la mejor cantera de la historia. Sé que para muchos lo es, pero para algunos no lo es. Y a eso les vamos a explicar por qué sí lo es. Porque obvio, abajo en la caja de comentarios habrá comentarios tipo: estás loco, la Masía no es la mejor cantera de la historia, es la de X o Y equipo. Esta discusión perfectamente se podía tener en el siglo XX, donde sí hubo canteras poderosas que le podían competir a la del Barça, como la del Ajax, Santos, River Plate, Boca Juniors, Manchester United, Bayern Múnich o quien tú quieras. Sin embargo, en el presente siglo, donde ya llevamos 24 años, esa discusión llegó a su fin. Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Cesc Fábregas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez y Thiago Alcántara fueron fundamentales para convertir al Barça en el mejor club del mundo en el tramo 2009-2015, donde ganaron 2 tripletes, uno de ellos sextete. Al mismo tiempo, la mayoría de ellos fueron fundamentales en el resurgir de la selección española, que la catapultó como una selección top, ganando 2 Euros consecutivas y la Copa del Mundo del 2010, con un aporte innegable del Barça. Y a esto, claro que sí, le tenemos que agregar a Pep Guardiola, canterano del club y convertido en el mejor entrenador de la historia para muchos, y como no, Leo Messi, el mejor jugador de la historia también para muchos, y para los que no lo piensan así, si son objetivos, top 3 de la historia sin duda. Dicho lo anterior, empecemos. Para saber cómo resurgió la cantera, es conveniente primero saber por qué fracasó en el periodo 2010-2020. Como motivo principal tenemos en que en ese periodo el Barça fue administrado por una directiva intervencionista, bajo el mando de Sandro Rosell I, que en 2010 ganó la presidencia, y posterior de Bartomeu, quien sucedió a su amigo Rosell en 2014, y posterior ganó las elecciones en 2015, siendo presidente hasta el 2020. Anterior al 2010, Joan Laporta era el presidente, y su modo de gobernar era otorgándole plenos poderes al gerente deportivo y al entrenador, que en su periodo 2003-2010 fueron Frank Rijkaard y Pep Guardiola, ambos comprometidos con la cantera, promoviendo a la mayoría de jugadores del punto anterior. Sin embargo, posterior al 2010, tirar de la cantera ya no fue una directriz principal. Rosell y Bartomeu preferían fichar estrellas antes que promover jugadores con potencial de la cantera. Por ese motivo, Guardiola renunció al equipo en verano del 2012, aduciendo cansancio mental, pero los años nos demostraron que no fue ese el motivo. Si bien se tomó un año sabático en ese momento, posterior al verano del 2013 no ha parado, llevando ya 11 años dirigiendo sin pausa. Claramente, Guardiola no comulgaba con la nueva directiva y prefirió hacerse a un lado con una salida políticamente correcta. Para fortunio de Rosell y Bartomeu, esa política intervencionista gozaba de una gran herencia dejada por Joan Laporta, tanto a nivel deportivo con los jugadores anteriormente mencionados, como a nivel financiero. El Barça en ese momento tenía las arcas llenas y podían gastar desmesuradamente, porque en ese momento el club gozaba de muy buenos ingresos, producto del gran rendimiento deportivo de los últimos años. Producto de esa gestión intervencionista, donde ya no se fichaba según necesidades y requerimientos del entrenador, sino por el capricho del presidente, el FC Barcelona cometió errores garrafales que le costaron la ruina deportiva y financiera. En especial, 4 casos que veremos a continuación. El primero de ellos fue Arda Turan. Este extremo izquierdo turco fue contratado del Atlético de Madrid a cambio de 34 millones de euros.
Su rendimiento fue tan limitado que 2 años y medio después, el Barça tuvo que cederlo al Başakşehir de Turquía sin recibir un solo euro por ese traspaso. Philippe Coutinho en 2018 se lo compraron al Liverpool en una escandalosa suma de 145 millones de euros, jugador que tampoco rindió lo esperado. Un año y medio después fue cedido al Bayern Múnich por una suma de 8.5 millones y posterior en 2020 fue vendido al Aston Villa en 20 millones. Sumando esos dos traspasos, Barcelona apenas pudo recuperar la quinta parte de lo que valió el jugador. Antoine Griezmann, igual historia. En 2019 Barcelona pagó al Atlético de Madrid la suma de 120 millones de euros por la cláusula de rescisión del jugador. El Principito tampoco dio la talla y posterior 2 años después fue regresado al colchonero a préstamo, que finalmente lo recompró en 22 millones de euros, en un negocio ruinoso para el Barça, del que solo recuperaron una sexta parte de la inversión. Y por último, el caso Ousmane Dembélé. En verano del 2017 pagaron al Dortmund la escandalosa suma de 135 millones de euros. En las 6 temporadas que estuvo en el club pasó sin pena ni gloria y lesionándose mucho. Y cuando por fin estaba dando un buen rendimiento, decidió marcharse al Paris Saint-Germain dejando por lo menos 50 millones de euros en el club. Este último fichaje fue el menos ruinoso de los más importantes, teniendo en cuenta que Barcelona recuperó casi el 40% de la inversión y aquella salida del jugador le cedió el paso a uno de los canteranos que veremos más adelante. En estos 4 jugadores, Barcelona se gastó 434 millones de euros, que sumado también a sus exorbitantes salarios, fueron negocios bastante ruinosos para el club. Si el equipo azulgrana hubiera fichado con más inteligencia y precaución, le hubieran dado cabida a jóvenes de la cantera a los que ningunearon mientras Rosell y Bartomeu estuvieron al frente de la directiva, como lo veremos en el siguiente punto. Dani Olmo. A la Masía llegó en 2007 con tan solo 9 años. En adelante fue ascendiendo en las diferentes categorías hasta llegar al Barça Juvenil B. En aquel momento era el año 2014. Olmo tenía 16 años y el Barça lo dejó ir libre al segundo equipo del Dinamo Zagreb, donde posteriormente tendría una gran evolución en su carrera. En este club croata debutó en primera en 2015 con 17 años y posterior, debido a su gran rendimiento, fue vendido al Leipzig en enero del 2020 a cambio de 20 millones de euros. Actualmente Olmo tiene 26 años, es selección española, fue pieza clave para el título de la Eurocopa del 2024 y actualmente se dice que el Barça lo quiere de vuelta. Su valoración actual es de 60 millones de euros. El extremo derecho japonés Takefusa Kubo llegó a la Masía en 2011 con 10 años, permaneció 4 hasta que en verano del 2015 el Tokyo FC lo fichó libre para su segundo equipo. Kubo se fue ganando el ascenso al primer equipo en la liga japonesa, donde actuó en el Tokyo y en el Yokohama. En verano del 2019 con 18 años, los cazatalentos del Real Madrid lo trajeron de vuelta al fútbol europeo a coste cero. En la pretemporada de aquel verano alcanzó a disputar partidos, pero nunca lo hizo de manera oficial. Al ser jugador extracomunitario, Real Madrid ya tenía 3 plazas ocupadas, por lo que decidió ponerlo en cesión en el Mallorca, Villarreal, Getafe y finalmente vendido a la Real Sociedad en verano del 2022 a cambio de 6.5 millones, conservando el 50% de sus derechos. Actualmente el jugador tiene 23 años, es internacional con la selección japonesa y está valorado en 50 millones de euros. Y al parecer Liverpool le quiere y estarían dispuestos a desembolsar 60 millones, de los cuales 30 irían a la Casa Blanca. El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo arribó a la Masía en 2008 con 12 años. Posterior fue ascendiendo en las diferentes categorías hasta llegar al segundo equipo del Barça, pero nunca debutó en el primer equipo. Su debut no se llegó a dar por 2 motivos. El primero fue que no quiso renovar su contrato con las condiciones que le ofrecía el Barça. Y el segundo, actos de indisciplina de los que Luis Enrique, entrenador del primer equipo en ese momento, se dio cuenta y lo marginó. En enero del 2016, Benfica lo compró a cambio de 2 millones de euros. Allí enderezó su rumbo para luego llegar como agente libre en verano del 2023 al Bayer Leverkusen, donde de la mano de Xabi Alonso mejoró mucho su rendimiento y fue clave para la campaña brutal de doblete que se firmó el club alemán. Recientemente hizo parte de la selección española campeona de la Euro 2024, aunque siendo suplente de Cucurella, otro talento fugado canterano de la Masía. Actualmente Grimaldo tiene 28 años y tiene una valoración de 45 millones. El lateral izquierdo Marc Cucurella a la Masía llegó en verano del 2012 con 14 años. Fue avanzando en las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, donde tuvo su debut en la Copa del Rey en octubre del 2017 cuando tenía 19 años.
Posterior no volvió a tener más oportunidades en el primer equipo, siendo cedido al Eibar y al Getafe. Este último lo compró a cambio de 12 millones de euros cuando el jugador tenía 22 años. En Getafe tuvo un buen rendimiento, despertando el interés del Brighton, que lo compró en verano del 2021 a cambio de 18 millones de euros. En esa campaña también tuvo un gran rendimiento y Chelsea lo fichó en verano del 2022 en 65 millones. Posterior, como lo dijimos, fue pieza fundamental de la Euro conseguida por España en 2024 y actualmente su valoración es de 30 millones a sus 26 años. Por último, en este punto, el neerlandés Xavi Simons a la Masía llegó en verano del 2010 con apenas 7 años y luego permaneció 9 hasta los 16, momento donde el PSG lo fichó como agente libre. Por allá, anterior a 2019, era común ver videos de jugadas de Simons en redes sociales, donde aseguraban que tendría un futuro promisorio y evidentemente su calidad daba para pensarlo. Sin embargo, todo ese talento estuvo a punto de no florecer en primera división. En el PSG ascendió al primer equipo en la campaña 2021-2022, donde jugó algunos partidos en liga, pero finalmente su rendimiento no convenció al entonces entrenador Mauricio Pochettino. En verano del 2022, el PSV Eindhoven lo ficha como agente libre, pero con una cláusula de recompra por parte del PSG. En esa temporada en la liga neerlandesa, Simons tuvo un buen rendimiento. El PSG lo recompró en 4 millones de euros y lo cedió una temporada en Leipzig, donde tuvo una gran campaña. Según rumores, Simons no quiere ser parte del PSG de Luis Enrique y quiere salir cedido nuevamente. Veremos qué se resuelve con este jugador de 21 años que ya tiene una valoración de 80 millones de euros. En enero del 2021, Bartomeu recibió una moción de censura de la que no tuvo escapatoria. 16.000 firmas de los socios no le dejaron otro camino que renunciar en enero del 2021, aunque su mandato apenas iba hasta junio de ese año. En su reemplazo, los socios eligieron a Joan Laporta como presidente del club, un viejo conocido que, como ya lo habíamos dicho, había sido el presidente del club entre 2003 y 2010, periodo donde se dio el resurgimiento del equipo. Su amigo Johan Cruyff ya no estaba para asesorarle, como sí lo hizo en su primer mandato, pero Laporta trajo de regreso al club la filosofía de su amigo ya fallecido. Y evidentemente, una de las directrices principales de esta filosofía era la de promover jugadores de la cantera, algo también ayudado por la difícil situación financiera que dejó Bartomeu, donde sus cuantiosos fichajes y los sueldos exorbitantes que firmó dejaron al equipo al borde de la ruina, la misma que en el presente. 3 años y medio después, aún tienen secuelas. Ya sin tener el poder adquisitivo de antaño, tirar de la cantera le vino de maravilla al club azulgrana y pudo sacar 3 jugadores con gran potencial y 2 cracks, que los veremos a continuación. El lateral derecho de 18 años, Héctor Ford, a la edad de 7 años llegó a la Masía en 2013. En adelante fue ascendiendo en las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, promovido por Rafa Márquez y puesto a debutar en primera por Xavi Hernández el 13 de diciembre del 2023 en fase de grupos de Champions, frente al Royal Amberes, jugando 60 minutos. En adelante no tuvo más apariciones en el torneo continental, pero sí en la Liga y la Copa del Rey. En total disputó 10 partidos en los que dio 3 asistencias, jugando en promedio por partido 57 minutos. Para la siguiente campaña, la 2024-2025, Ford tiene altas probabilidades de jugar más, teniendo en cuenta que Araujo estará lesionado como mínimo 3 meses. Koundé puede ser usado en reemplazo del Charrúa y en reemplazo del francés por la banda derecha puede jugar Ford, pero ya veremos qué decide Hansi Flick. De momento, el juvenil está valorado en 10 millones de euros. El defensa central de 17 años, Pau Cubarsí, llegó a la Masía en julio del 2018 con 11 años. En adelante hizo el proceso por todas las categorías hasta llegar al primer equipo. El 18 de enero del 2024, Xavi Hernández lo puso a debutar en los octavos de final de la Copa del Rey, dándole 45 minutos versus el Unionistas. Esto debido a que el danés Andreas Christensen sufrió un malestar abdominal que lo alejó aquella semana de las canchas. 3 días después del debut del juvenil Cubarsí, Xavi le volvió a dar 81 minutos en Liga versus el Real Betis, y en adelante en Liga fue titular indiscutible. Su desempeño fue sobresaliente, aunque también le ayudó las lesiones de Christensen, que más adelante en marzo tuvo otra lesión en el tendón de Aquiles, estando 20 días por fuera. Cubarsí le ganó la titular al danés en el puesto de defensa central y Xavi decidió usar a Christensen como pivote defensivo. El desempeño de Cubarsí fue tan sobresaliente que el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, decidió llamarlo para la fecha FIFA de marzo, donde tuvo su debut con la selección mayor y posterior hizo también parte de la prelista de los convocados para la Eurocopa, pero finalmente fue descartado.
La valoración actual de este defensa central de 17 años es de 30 millones de euros. El mediocentro de 21 años Fermín López llegó a la Masía en julio del 2016 con 13 años. En adelante hizo el proceso en las divisiones menores del club hasta llegar al segundo equipo. En verano del 2022 fue cedido a préstamo al Linares de la cuarta división española, donde hizo su debut en primera en la Copa del Rey. En verano del 2023, Xavi lo regresó al club y lo ascendió al primer equipo, donde posteriormente lo puso a debutar el 27 de agosto del 2023 por Liga, dándole 4 minutos versus el Villarreal. En adelante fue un gran revulsivo para Xavi y jugó bastantes minutos en la temporada. En total disputó 42 partidos, jugando en promedio 45 minutos. En esos encuentros marcó 11 goles y dio una asistencia. En general, Fermín dejó muy buenas sensaciones en esta primera campaña y también fue tenido en cuenta por el entrenador Luis de la Fuente, que lo convocó y lo llevó a la Eurocopa jugando 28 minutos versus Albania en la primera fase. Actualmente está valorado en 30 millones de euros. El mediocentro de 20 años Pablo Martín Páez Gaviria, Gavi, llegó a la Masía en julio del 2015 con 11 años. Su evolución fue bastante rápida en las diferentes categorías del club, hasta llegar al primer equipo, donde Ronald Koeman lo puso a debutar el 29 de agosto del 2021, dándole 16 minutos en liga frente al Getafe. En adelante, el juvenil de 17 años se fue ganando la titular y lo ayudó también que su compañero Pedri se lesionó 4 meses. Tiempo en el que Koeman, reacomodando las piezas, hizo espacio para Gavi. En su campaña debut, Gavi disputó 47 partidos jugando en promedio 66 minutos, en los que marcó 2 goles y dio 6 asistencias. Esa primera temporada fue tan brutal que el entonces entrenador de la selección española, Luis Enrique, lo convocó a la selección, ganándose también la titular casi de inmediato. Esa impresionante irrupción lo hicieron ser ganador del Golden Boy en 2022. Actualmente, Gavi es el tercer mediocentro mejor valorado del mundo con 90 millones de euros. En noviembre del 2023 sufrió una rotura del ligamento cruzado que le hizo perder toda la temporada en el Barça y también le hizo perder la Euro que ganó España en 2024. Ya veremos qué sigue en la carrera de Gavi, pero todo parece indicar que marcará época y fue un gran diamante que forjó la Masía. El extremo derecho Lamine Yamal. Si bien esta foto nos puede dar a entender que llegó a la Masía con un año, no fue así. Aquella foto fue una campaña publicitaria del diario Sport en 2008, donde literalmente los astros se alinearon. El por aquel entonces prometedor Leo Messi, de 21 años, bañaba a un niño X en ese momento, que más adelante se convertiría en otro jugadorazo. El arribo a la Masía de Yamal fue en 2015 con apenas 7 años. En adelante tuvo un ascenso brutal y desde siempre fue considerado uno de los niños con más potencial. Xavi Hernández lo puso a debutar finalizando la campaña 2022-2023, el 29 de abril del 2023, dándole 7 minutos ante el Betis. En adelante no jugó más en esa temporada hasta la siguiente 2023-2024, donde un hecho le favoreció sobremanera. En verano del 2023 habían rumores que el PSG quería fichar a Ousmane Dembélé. Xavi Hernández intentó convencerle para que se quedara en el equipo, pero el francés no le hizo caso y se marchó. En ese momento ni Xavi ni Laporta sabían el gran favor que les estaba haciendo Dembélé. Dejó 50 millones de euros con su marcha y lo mejor, dejó la banda derecha con una vacante para que el joven Lamine Yamal se adueñara de ella. En total, durante la temporada 2023-2024, Yamal disputó 50 partidos en los que jugó en promedio 59 minutos, marcó 7 goles y dio 10 asistencias. Su desempeño fue impresionante teniendo en cuenta sus escasos 16 años, y casi de inmediato fue llamado por Luis de la Fuente para ser parte de la selección española, donde rápidamente también se ganó la titular, teniendo la desfachatez de hacer gol en su partido debut. Para la Euro evidentemente fue titular, y a la postre fue la gran figura del torneo, marcando golazo en semis ante Francia y dando 4 asistencias en el torneo. Algunos de los récords de Yamal de momento van relacionados a su corta edad. Es el jugador más joven de la historia con 16 años y 57 días en debutar y anotar un gol con la selección de España, en hacer gol en la primera división de España con 16 años y 87 días y en la Eurocopa en debutar y asistir con 16 años y 338 días y anotar un gol 16 años y 361 días. Actualmente Yamal es el tercer extremo derecho mejor valorado del planeta con 120 millones de euros, una completa salvajada.